Hola, buenas tardes. De nuevo nos encontramos en un nuevo espacio de encuentros que inspiran. Mi nombre es María Ángeles Olivé y como siempre nos podéis estar siguiendo ahora mismo en directo a través de mi Facebook Live, María Ángeles Olivé Piñol. Y hoy se encuentra aquí con nosotros en este espacio Elena Pérez Moreiras. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Elena, Encantada. bienvenida. Os voy a contar de qué viene a hablarnos cosas muy interesantes, Elena. Eh, Ella viene a hablarnos de ciencia, apertura de mente y de espiritualidad. Somos compañeras de justo hace poquitos, ha hecho un año que fuimos compañeras en un congreso europeo de World United, que es una asociación sin ánimo de lucro a nivel mundial, donde realizamos un congreso en Barcelona el año pasado, en octubre, y hoy pues atraemos aquí esa sabiduría y esa gran persona que es Elena. Y os cuento un poquito quién es ella, porque después, a través de esta entrevista, como siempre sabéis, vamos a ir descubriendo más partes, más pinceladas sobre ella misma. Está dedicada al desarrollo personal y el de organizaciones. Es doctora en psicología, directora del proyecto Improving de inteligencia energética. Su objetivo es acompañar al ser humano a transitar desde la sociedad del consumo, de ese consumo desmedido, a una sociedad que podamos vivir de una forma más equilibrada. Ella nos dice, siente y haz sentir la satisfacción de crecer, que a mí me pareció interesante esta frase. Ha liderado numerosos proyectos de transformación, liderazgo, coaching ejecutivo, formación de managers, relación interpersonal, gestión de conflictos, inteligencia emocional y energética en empresas nacionales e internacionales. Ha llevado a la ciencia el concepto de inteligencia energética, que a mí cuando la conocí me pareció esto interesantísimo. Y hoy vamos, como os he dicho antes, a descubrir mucho más. Y hoy viene a presentaros su participación en la Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid, que también nos va a contar un poquito. Y sobre todo, ¿no? Esa parte de la ciencia a esa abertura mental y a la espiritualidad, desde su propia experiencia, desde su propio avance y desde su propio proyecto en el cual lleva mucho tiempo ya invirtiendo tiempo, ganas, ilusión y expectativas. Bienvenida, Elena. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Es para mí un auténtico placer poder estar hoy con todos vosotros y hablaros de lo que más me apasiona, que es la dimensión energética del ser humano, su potencial y la capacidad de vivir una vida equilibrada y plena desde la conexión, lo digo abiertamente para mí, desde la ¿Mm? conexión con el alma. ¿Eh? Eso fue lo que, como ella bien sabe, ¿no? Cuando nos conocimos, esa parte científica, ¿no? Que me hablara del alma y de la energía y la espiritualidad, a mí fue de las cosas que cuando la conocí me chocó más, ¿no? Es decir, wow, como la ciencia, bueno, dije, estamos salvados. Cuando la conocí dije, estamos salvados. ¿Qué cosas dices? Sí, 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 porque dije, bueno, la ciencia, ¿no? En vez de ver esa puerta cerrada, se está abriendo, ¿no? Que a veces, es lo que estábamos hablando así fuera de micrófono, que a veces queremos poner un ritmo y la vida nos pone otro, ¿no? Entonces, bueno, pues la ciencia está abriendo la abertura a su ritmo. Entonces, aceptar el ritmo, no el mío, sino el que la vida sobre la ciencia nos quiere mostrar, ¿no? Y gracias a ti, pues otra mirada. Mira, realmente cuando tú lo comprendes y lo ves, es muy sencillo. La ciencia teóricamente ya está ahí y está ahí y está ahí. Porque para empezar, fíjate, cuando yo empecé la carrera, has dicho que soy doctora en psicología, yo nunca pensé que iba a ser Ujú, doctora, lo tenéis que saber, en el 2012 yo verbalicé, de hecho, que yo nunca haría una tesis doctoral porque quería otras cosas mucho antes y yo es que nunca me había sentido atraída por hacer una tesis doctoral. Luego resulta que la vida, al finales del 14, me trae a alguien que me reta porque yo tengo esta inspiración del modelo de inteligencia energética en verano del 14 y lo expongo en un máster de recursos humanos. Y ahí se arma un poco de jaleo
Y entonces me dicen desde la academia, desde la universidad donde yo estaba, que no puedo exponer algo que no esté validado por la ciencia. Y entonces me invitan a salir del máster porque no está validado. Y entonces yo lloré mucho, yo lloré muchísimo en el 14, ¿no? Que va a hacer ahora, pues Ujú, calcular los años, ¿no? Y como vienen las cosas en la vida, ¿no? En enero del 15 estaba durmiendo, eso os pasará mucho a vosotros, de repente estáis durmiendo, tenéis una preocupación o estáis no sé qué, y de repente, no sé, a qué hora de la madrugada uno, ¡pum!, abre el ojo y ¡fium!, le viene la respuesta, pero así, ¿eh? Pero así. En el lenguaje de inteligencia energética lo llamamos descarga de campo. ujú, Estamos descargando campo, información de ese campo donde está toda la información que dicen que es el campo cuántico, y entonces descargamos esa información, nos vienen las ideas, no es que las produzcamos en nuestro cerebro, sino que las recibimos, porque somos una antena que recibimos información, estímulos, energía, lo recibimos y entonces de repente, ¡chus!, ves la luz. Pero es que además es así la sensación. En psicología y técnicamente se llama insight. Tienes el insight, que es ver la ujú. luz, que es el eureka de la gente de la ciencia o tal. Entonces, en enero del 15, yo de repente me vino, ¡flash! Entonces, me habían dicho que no estaba aceptado por la... Entonces dije yo, corcho, ¿qué hay que hacer para que esto esté aceptado por la ciencia? Entonces, una tesis doctoral. Y entonces así, ¡pum!, te viene y dices, pues para allá que voy, ¿sabes? Porque de repente como que alguien te dice que eso que tú quieres contar al mundo no se lo puedes decir, y si es algo que tiene que ver con tu propósito de vida, es que no hay quien te pare, no hay quien te pare. Entonces, precisamente lo que está sucediendo es que estamos reconociendo el verdadero significado de la palabra psicología. Empecemos por ahí, ¿vale? Empecemos por ahí. No estamos, yo no estoy diciendo nada nuevo. Yo solo estoy recordando lo que es y que quizá el mundo de la ciencia todavía no ha caído suficientemente en que eso es así. Y entonces, pues, como yo he caído, pues lo estoy contando. Y ya está, no hay más. Entonces, ¿qué ocurre? Que, fijaros, cuando yo empecé la carrera en Madrid, yo creo que era el año 78, 79 o 78, creo que fue en el 79, 79, bueno, más o menos. Total, que nos hablaban del origen de las palabras, ¿eh? El origen etimológico, nos decían, de las palabras. Y entonces nos decían, esto proviene del latín o esto proviene del griego. Y yo siempre pensaba, ¿para qué nos cuentan este rollo? ¿Para qué nos cuentan Igual. este rollo? Pues ahora, a mi edad, y hace unos años, he entendido para qué a mí mis profesores me contaban ese rollo, que yo que se lo hubieran ahorrado. Porque es que ¿para qué me interesaba a mí a los 19 años el origen de las palabras? Ujú. Pues vamos a ir ahí, vamos a ir ahí. ¿Qué te sucede a los 19 años que no entiendes y de repente a los 50 y no sé cuánto dices, arrea, ya me he dado cuenta? Bueno, pues esto tiene que ver con el origen de la palabra psicología, ¿vale? Psique, la palabra psicología tiene dos núcleos, ¿no? Psique, psique significa alma. Ya Aristóteles, y esto está en la página 35 de la tesis doctoral, Ujú, que la gente, si quiere adquirirla por internet, lo puede hacer. Tiene un título larguísimo, pero con que pongáis la inteligencia y el coaching energéticos, seguramente ya saldrá lo demás. Porque luego hay un subtítulo que es la inteligencia y el coaching energéticos, una aproximación basada en la evidencia desde la psicología para el desarrollo de tres cosas: la inteligencia energética, el fluir y el florecer. Bueno. Pues en la página 35, yo cuando ya me pongo a estudiar de todo esto, porque digo, mira, no, es que a mí no me vuelven a echar de una universidad por esto. Es que no, es que no, que aquí estoy yo para que no me echen. ¿Qué hay que hacer? Una tesis, pues a por ella. De forma que empiezo a estudiar mucho, muchísimo. Ahí hay tropecientos mil autores, ¿no? Y me encuentro con que Aristóteles es uno de los padres de la palabra psicología, y Psique, 350 años antes de Cristo, 350 años antes de Cristo,
un señor llamado Aristóteles, que es el padre de la psicología realmente, dice que psique es alma. Es que lo dice Aristóteles, que es que no lo dice Elena Pérez Moreira, mire usted, que lo dice Aristóteles, que realmente es el padre de la psicología. También hay otros muchos padres, porque si algo tiene la inteligencia energética es la conciencia de que todo es y de que todo es integrativo y adicional. Mm. Entonces, la psicología tiene muchos padres y muchas madres, porque todos los que estamos ahí tirando del carro de la psicología la estamos co-creando y configurando. ¿Bien? Pero es que la psicología científica se había olvidado de uno de los padres más antiguos, que se llama Aristóteles. Y este señor dice, hacer la cuenta, 2025 más 350, ¿m? Casi Dice 3.000. que psique es el alma. Y luego en una interpretación de todo eso de Tomás Bretón, que escribe el artículo, en la introducción de donde Aristóteles dice todo esto, que es una obra que se llama A propósito del alma o el Tratado del Alma, Tomás Bretón dice, catedrático de filosofía, que hay que estudiar eso que es la psique, porque tiene que ver con el origen de la vida y porque es necesaria una investigación tanto filosófica como empírica de eso que se llama psique, ¿vale? Y psique, logos, psicología. Logía viene de logos. Y logos tiene dos orígenes y dos traducciones. También en el griego, que es estudio y dar sentido. Es decir, no sé si hay escuchándonos algunos psicólogos y psicólogas. Por ahora no. Pues seguro que al final nos Sí, sí, estarán sí, sí. escuchando psicólogos y psicólogas. Y aunque no nos estén escuchando, los que no lo seáis, sabed que los psicólogos y las psicólogas somos los que estudiamos el alma y los que damos sentido al alma. Entonces, para mí eso tiene tantísimo significado que yo no puedo dejar de decirlo. Es que enfermaría si no lo dijera, porque es verdad absoluta que se puede cerciorar con un policía, con un juez, con un científico, con un historiador. Es que eso es así. De manera que les guste a no les guste a los empiristas y a los científicos que creen que la psicología ha nacido con Wundt creo que es 1879, porque decidió estudiar el comportamiento humano y hizo un laboratorio para observar el comportamiento de animalitos, ¿vale? Entonces, la psicología dice que es una ciencia que nace con Wundt, que es fenomenal. Ujú. Pero además es que si estudias a Wundt, Wundt habla del espíritu. Lo que pasa que cuando uno se centra en observar un lado del asunto, sin querer no ve el todo. Entonces es muy normal que si alguien pensaba que la filosofía o la espiritualidad no tenían que ver con la ciencia, pues se quedara en el comportamiento humano. Y entonces observo cómo alguien o algo se mueve, porque se empieza todo con laboratorios de animales, ojo, y de ahí hago mis deducciones. Sí, y también lo otro. Ujú. Bueno, entonces la historia es esta. O sea, yo no estoy inventando nada. Yo estoy juntando dos palabras que Ujú. son esenciales para la vida del ser humano, que es energía y que es inteligencia. Y que ambas dos tienen que ver con la psicología, que es la ciencia del comportamiento humano y el estudio del alma. Yo, como siempre, ya sabes, cuando conocí a esta mujer, hace un año, un poco más de un año, ¿no? Eh, esta forma de trasladar esa mirada a la psicología, le dije, madre mía, es grandioso, ¿no? Es grandioso para que puedan escucharlo, verlo, ¿no? Todas esas personas que, ¿no? que nos dicen que el alma no es ciencia, ¿no? O que todo lo que hacemos con el alma no es ciencia, ¿no?
A ver, ellos lo llamarán de otra manera. O sea, ellos lo suelen llamar vida. Es la vida y ya Mm, está, ¿no? mm, Entonces, los que no quieren pronunciar la palabra alma pronuncian otras palabras y mm, la sustituyen. Y es perfectamente legítimo. Es que cada uno elige llamar a las cosas como cree conveniente. Y esa es la aceptación que tenemos que hacer todos. La libertad del ser humano que tiene que ver con inteligencia, ¿vale? mm, Vamos a pararnos ahora en la palabra inteligencia y también en el origen de la palabra inteligencia, ¿vale? Inteligencia, en inglés intelligence, que viene del latín. Ahora estamos ya en el Imperio Romano, ¿eh? mm, Ya los griegos quedaron donde quedaron, y estamos en el Imperio Romano, latín. Intelligence inter legere, elegir entre. Inter de entre, legere de elegir. La inteligencia es la capacidad para elegir entre, epistemológicamente, ¿vale? Y etimológicamente. Entonces, ¿la inteligencia es lo que nos miden los test de inteligencia? Sí, mm. sí, 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 sí. Es una parte de la inteligencia. Tú Ah, cuando haces un test de inteligencia, te dicen que elijas o que hagas determinadas cosas mm, para demostrar tu rapidez en determinadas capacidades o habilidades. ¿Bien? Y eliges. mm, Am, ahora, en el anexo 1 de la tesis doctoral, quien quiera, del mundo de la ciencia, de la filosofía, de la calle, de la vida común, puede leer un listado que se ha realizado, un cuadro que se ha realizado después de consultar 47 fuentes bibliográficas, están ahí todos los autores con todas las referencias bibliográficas, y hemos llegado a describir 105 autores que lo que dicen tiene que ver con el estudio de la inteligencia a lo largo del tiempo, ¿vale? Y el estudio de la inteligencia, ese cuadro empieza con la aparición del Homo sapiens, ¿ok? Porque el Homo sapiens se llama sapiens porque piensa. mm, Hombre y mujer que piensan. Homo sapiens. Y si piensan es porque son inteligentes. mm, Y si son inteligentes es porque eligen entre. ¿Ok? Entonces, la historia de la inteligencia y del estudio de la inteligencia empieza con el Homo sapiens, hace 2,5 millones de años. No con los psicólogos que hicieron mm, los test psicométricos, que también. Es que además, si vamos a los psicólogos que hicieron los test psicométricos, tenéis todos que saber que uno de los padres de la inteligencia, fundamentales de la psicometría y de la ciencia, es Charles Spearman. Bien, en la web de RH Asesores Improving, que es gruporhmadrid.com, tenéis en la pestañeta de inteligencia energética un montón de cosas y un montón de conferencias sobre todo esto. Y la última, que, bueno, miento, todavía no está colgada. La que hemos hecho en septiembre es sobre Charles Spearman. Charles Spearman, que uno de los padres más importantes de la inteligencia moderna, no, ¿vale? De la psicometría. La psicometría es la parte de la psicología que se dedica a la medición de los mm, conceptos psicológicos. ¿Vale? Bueno, pues Charles Spearman en 1904, no antes de ayer, en 1904, definía el factor general de inteligencia, que en psicología lo llamamos factor G, mm, lo definió como mental energy, Angels. Mental energy. Charles Spearman, no Elena Pérez Moreiras, no, Charles Spearman. Bien, mm, entonces, inteligencia.
interlegere, que según uno de los padres fundamentales del estudio de la inteligencia del CI, de la de siempre, ¿vale? ujú, Es mental energy. Entonces, ¿nadie se ha fijado en esto? Sí, se fijaban y yo he visto artículos donde se decía, Spearman decía que era, bueno, y es que en el libro de Spearman, que uno es del 1904 y otro es del 1927, que me llegó, yo pensé que no lo iba a poder tener traducido al castellano. Bueno, es un libro que se llama Las habilidades del hombre. Bueno, yo iba subrayando, pero por Dios bendito, si esto lo ha dicho Spearman hace un montón de años. Entonces, la gente decía, cuando le leía, que una especie de energía mental. No, mire usted, una especie no, energía mental, ¿vale? ujú, Entonces, intelligence interlegere, elegir entre. Es que elegir entre, no solo entre las posibilidades de respuesta que me dan en un test de rendimiento absoluto, que es como los ujú, puristas del CI conciben la inteligencia del CI, ¿vale? Y es solo llamo inteligencia, los muy fundamentalistas solo llaman inteligencia a lo que miden los test psicométricos de rendimiento absoluto. ¿Esto qué significa? 2 más 2, 4. Ya. 5 más 5, 10. Entonces, si tú dices 5 más 5, 10, 2 más 2, 4, y lo dices en operaciones muy complejas, y en muy poco tiempo, oh, esta persona tiene una capacidad numérica sobresaliente. Fenomenal. Sí, eso es inteligencia, sí. Hay más factores relacionados con la inteligencia. ujú, Y ya verás, Charles Spearman, y termino con Spearman, que esto es importante, hablaba de ese factor general que era común a la manifestación de todos los factores específicos. Es decir, Charles Spearman decía, hay un factor general que es una energía mental y hay n factores específicos, pues el numérico, el lógico abstracto, el espacial, el lingüístico, turururu, que si la gente hace no sé qué test muy rápido y con muy buenos resultados, pues son muy inteligentes o menos inteligentes, ¿vale? Entonces, él decía, esos factores específicos existen y cada persona, pues es mejor en numérico, en lo que sea. Hay unos que son muy buenos en todos, muy difícil encontrar personas que sean muy buenas en todas, en todos ellos, pero los hay. Pero por debajo de todos esos hay algo común que es la energía mental. Entonces, ya veis de qué forma tan sencilla uno encuentra que sí, que sí, que la inteligencia del CI es un tipo de inteligencia que tiene un factor general que se llama mental energy, donde la palabra energía está desde 1904, ¿bien? Y luego hay factores específicos numéricos que son los que miden el test psicométrico para darte un global, que es por una parte el factor G y luego por otra parte los factores específicos, ¿eh? Tus puntuaciones en esos factores específicos. Ahora bien, a medida que va avanzando el estudio de la inteligencia, pues llegamos a los años 80. Bien, estamos hablando de que primero, a principios del siglo, pasa esto y mucha gente habla de la inteligencia. También se define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, también se define la inteligencia como la capacidad para adaptarse al medio, etcétera, etcétera. Y llegan unos señores que ven que hay gente en el mundo de los negocios que tienen un CI muy elevado, pero no tienen éxito en la vida. Y dicen, aquí se nos está escapando algo. Porque ¿de qué le sirve a uno hacer operaciones matemáticas o averiguar relaciones lógicas entre conceptos si luego en la vida es un desgraciado? ujú, Entonces aparece
Ojo, por orden, para mí el orden es muy importante en un sistema. Baron, Meyer y Salovey, y luego aparece Goleman, todos estos para hablar de las emociones, porque dicen que las emociones tienen también una importancia, ¿vale? Y que el reconocimiento de las propias emociones y las de los demás es muy importante para poder vivir en comunidad. Y el ser humano es un ser social. Bien, entonces, bueno, pues que también hay que tener en cuenta esa parte de las emociones en la medida de la inteligencia. Y entonces empiezan a hablar de inteligencia emocional. Y hay un montón de bibliografía ya consolidada, bueno, y ya se acepta que hay una parte de la inteligencia que tiene que ver con la gestión de las emociones. ¿Ok? Luego llega otro señor que se llama Gardner y dice que sí, que muy bien, pero que también hay otras cuestiones relacionadas con la espiritualidad, con las capacidades musicales, con las capacidades de ser sensible al medio ambiente, etcétera, etcétera. Y entonces habla de inteligencias múltiples. Y entonces nos trae más elementos a tener en cuenta en la inteligencia. Bien, y se diseñan formas de intervenir con los niños en los colegios para que y se identifiquen los dones que tiene cada niño y podamos acompañarles a desarrollar mejor esos dones que tienen, desde la música, desde el dibujo, desde el baile, desde lo que sea. Ahora bien, ahí no termina la historia. Empezamos el siglo XXI y resulta que hay muchísima gente que piensa que hay una cosa muy importante en el ser humano que es el sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia que es ni más ni menos el saber que formas parte de una comunidad, de un grupo que es más mayor que tú, yo soy yo, tú eres tú, y entre las dos somos una pareja. Una Mm, pareja es mayor que un individuo solo. Y si nos juntamos con otras parejas, pues ya tenemos un equipillo. ujú, Y luego esto puede ser una familia, o puede ser un poblado, puede ser un grupo de amigos. Bien. ujú, Entonces, se dan cuenta que dentro de la naturaleza humana hay una cosa importante que es el para qué. El para qué de yo y de ella en esos sistemas en los que yo habito. Mi para qué en mi pareja, mi para qué en mi familia, la de origen y ujú, la que tú formas, mi para qué en mi vecindario, mi para qué en el grupo de amigos, mi para qué en la sociedad, mi para qué en la vida. Y entonces empieza a hablar de inteligencia espiritual. Y hay un montón ya de bibliografía aceptada científicamente, figuras como Dana Zohar, que tiene un modelo de inteligencia súper chulo, que tiene que ver con todas estas dimensiones y que además es física cuántica, esta ujú. señora, ¿vale? Y entonces resulta que ya te empieza a hablar de la cuántica, de no sé qué, pum, 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 pum. Y bueno, y nada, hasta que llega esta servidora y de repente dice, a ver, porque yo esto de la energía es que siempre he sido sensible a ello, desde niña. Pero, a ver, que nadie se piense, o sí, que piensen lo que quieran, que estamos hablando de brujerías. Ujú, A veces lo parece porque de repente suceden cosas que te quedas bastante, lo voy a decir así para todos, ojiplática. O sea, te ujú, quedas bastante ojiplática de lo que sucede. Y a mí me suena que quizá históricamente haya podido suceder algo que es entendible, que es aceptable y que creo que ya estamos preparados para superar. ¿Y qué ha sucedido históricamente? Me imagino que todo el mundo está de acuerdo conmigo porque yo solo voy a relatar hechos históricos. Bien. De origen, allí en Cromañón, En el unga, unga, unga. en el Cromañón y luego el Sapiens y el Australopithecus y todos estos, pues, pues estos, bueno, pues biológicamente tenían unas funciones muy marcadas. Y el macho era macho y la hembra era hembra. Y ya está. Y que tenían una función
de preservar la vida. Ya está. Bien, entonces allí había que ir a cazar el oso, ñaca, 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 y luego a cocinarlo o trocearlo, y cuando venía la prole, pues a cuidar de la prole. ujú. Hay muchos relatos muy, muy bonitos ay, no me va a salir ahora. Ay, el de Atapuerca. Bueno, es que tengo una amiga que le entrevistó a. ¿Sabes de quién hablo? De este Sí, pero no antropólogo. me acuerdo el nombre. Sí, bueno, Ujú, ya no saldrá. ujú. Y Carmen González Román, que es periodista, bueno, y fue directora de un gran banco de comunicación y es una socia del proyecto maravillosa, nos cuenta, Arzuaga, José Luis Arzuaga, nos cuenta cuando le entrevistaba y que ya se partía de la risa porque ya le imita muy bien, porque él contaba un cuento y decía, no, allí el hombre, el macho era el oso, a por 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 el oso, así, ¡fium! En recto, a por el oso, y algo así dice. Y luego la hembra, la prole, ¿dónde están, dónde están, dónde están, dónde están? Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso es muy descriptivo Ujú, para ver nuestra capacidad perceptiva como macho y hembra. O sea, el macho tiene una energía, que yo la llamo así ya, porque es muy yang universal, tiene mucha energía yang universal, por eso es macho, ¿vale? Entonces, esa energía es. Fiu, ujú. fiu, fiu. De Veo el enfoque. oso, a por el oso. Ujú, Todo recto, todo recto, todo recto, y no veo si hay impedimentos porque yo voy a por el oso, porque nos lo tenemos que comer, porque tengo que llevarlo aquí ya en la cueva. O pone el oso, el oso, el oso, el oso, el oso, ¿vale? Y la hembra, pues es más de. ¿Dónde están? ¿Dónde están todas las crías? Las crías. ¿Dónde ujú, están las crías? Y entonces las mujeres tenemos una mayor percepción distribuida, decimos los psicólogos, y los varones tienen una atención más concentrada. Que esto no viene desde Cromañón y ya está. ¿Qué ha ocurrido? Pues que también con el tiempo las cosas han ido cambiando y desde esta libertad de elección, pues en la sociedad moderna, ¿qué ha sucedido? Que una mujer puede y quiere desarrollar determinadas facetas que han sido, bueno, pues desempeñadas por los hombres y elige, ¿me explico? Pero de Cromañón, pues somos más de percepción distribuida. Entonces, ¿qué ha sucedido con toda esta evolución biológica? Pues ha sucedido que históricamente el poder y la fuerza la tenía el macho. Ya está, pero así de sencillo. Y desde ese poder y desde esa fuerza, pues no solo el poder de yo tengo la lanza, ¿vale? Sino que cuando empezó a aparecer la actividad más intelectual, lectura, escritura, pues chica, es que la hembra ya tenía bastante con parir, criar, limpiar, cocinar. Es que lo de dentro de la caverna Coser. es un trabajazo que ni te cuento. Ujú, ujú, Y entonces ellos, con traer el oso, pues ya luego y reproducir la especie, ujú, pues ya tenía suficiente. Entonces, bueno, pues tuvieron tiempo para idear, para pensar y fueron adueñándose de la capacidad intelectiva, de las ideas, de la capacidad para escribir, y entonces eran los escribientes. Entonces, ujú, bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que ellos tuvieron acceso y más tiempo para desarrollar todas esas cosas que las hembras no tenían tiempo para desarrollar. ujú, Bien. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues nada, tenemos en nuestra cultura judio-cristiana, pues tenemos clarísimo que el saber estuvo en manos de los varones y de las iglesias, que es fenomenal, ¿eh? Y que fueron los que fueron educando pues a quien estaba a su alrededor, primero a varones y luego poquito a poco empezaron a llegar las mujeres. Entonces, ujú, las mujeres hemos tenido acceso
a la cultura y a las cuestiones más intelectuales hace poco. Bien es verdad que ya ancestralmente existían algunas mujeres y en culturas matriarcales que eran súper tenidas en cuenta, ¿vale? Y de ahí surgieron sacerdotisas y brujas ujú. o brujos que los que ostentaban el poder pues no entendían mucho y además podían pensar que les iban a quitar el El poder. poder. Y entonces resulta que cuando alguien da, bueno, pues un mensaje de amor, de concordia, de fraternidad, pues cada uno lo interpreta como quiere y sucede lo que sucede en la historia. Bien, entonces llegan las cazas de brujas y brujos en la Edad Media y resulta que se les queman las hogueras y todas esas cosas porque no se entiende qué está sucediendo ahí. Y cuando no entendemos, el ser humano tiende a pensar que qué miedo, qué raro y entonces el miedo ya se lo carga todo. Porque con el miedo viene la reacción, la defensa y la violencia. Bien, entonces ahí tenemos unos años bastante oscuros de caza de brujas y brujos y de mujeres que iban a la hoguera, porque a determinada edad pues les salían arrugas, se les ponían los pelos blancos y muchos pelos por aquí, muchos, muchos, muchos pelos por aquí. Entonces, qué bruja! Y tenemos toda la literatura de cuentos con la figura de la bruja. También la de la hada madrina, ¿eh? Pero la de la bruja, Ujú. que era vieja, yo que tenía poderes y podían ser muy malignos. Digo yo que también muy benignos, ¿no? No lo sé. Sí, sí. Pero bueno, el caso es que ahí se decide apartar a esas mujeres y quitarlas del medio, porque pueden hacer mal y a lo mejor nadie les ha preguntado si pueden hacer bien, yo qué sé. Ujú, Y después viene la ciencia. Y después viene la ciencia a la que acceden fundamentalmente primero los hombres. ¿Bien? Y esos hombres tienen una forma de pensar, tienen una forma de percibir, tienen una forma de analizar, tienen una forma de interpretar. Entonces, todo el mundo estará de acuerdo, porque es que esto es de cajón, ujú, que las mujeres y los hombres somos antenas diferentes. Recibimos diferente, procesamos diferente, analizamos diferente y respondemos diferente. Ni mejor ni ujú, peor, distinto. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que quien accede a las posiciones científicas y al conocimiento es el hombre. Históricamente es así. Y entonces el hombre, hay cosas del comportamiento femenino que no entiende, al menos desde mi perspectiva. sí, sí. Pero eso no ahora, no antes. No, es que ahora cualquiera de las mujeres a las que preguntemos y cualquiera de los hombres a los que preguntemos, le preguntamos, oye, ¿tú entiendes a tu pareja? O a cualquiera de los dos y dice, pues hay un montón de cosas que no entiendo nada. Entonces yo las supero y en base al amor, pues convivimos. Pero Ujú, vamos, que yo pregunto a las mujeres si entienden a sus parejas y muchas veces dicen, es que no me explico cómo no puede ver esto que yo veo tan claro. ujú. Y le preguntas a ellos y dices, es que sois muy enrevesadas, es que yo no entiendo nada. Es que siempre estáis, ¿no? Buscando y analizando 50.000 historias. Y además, qué complicado, tanta cosa que juntáis. Pero vamos a ver, compañero del metal que te quiero mucho. Tú no te das cuenta que estamos hechas para esto, resuelvo. Ujú, Eso desde Cromañón, ¿eh? Desde los niños, los niños, los niños. ujú, Y vosotros sois más de esto, déjame que lo mire bien, qué tal, y primero esto, y después lo otro, y después lo otro, y después lo otro. Muy bien, si es que somos opuestos complementarios, ¿vale? O sea, no hace falta querer ocupar el lugar del otro. Es que esto desgasta muchísimo.
Ujú. por Dios bendito. Y además, las piezas del puzzle son perfectas de la creación y cada pieza tiene su lugar. Todos habréis hecho un puzzle. ¿Qué pasa cuando en el tiempo del COVID, verdad, que nos dedicamos a tantas cosas, entre ellas a hacer puzzles, que es maravilloso, y de repente dices, te compras uno de esos o tenías en casa unos de 1000 piezas. Y a mí me ha sucedido esto en el comedor, ¿eh? Ya no se comía en la mesa del comedor porque estaba el puzzle. Entonces, de repente, dices, solo me falta esta córcholis y no entra. Entonces empiezas a tocar todas las piececitas, voy tocando y de repente dices, aquí sobresale. La sacas y te das cuenta que es que la han metido a presión. Y entonces ya pones cada una y dices, ay, qué bonito queda. Pues así es la creación. Entonces, cada pieza es auténtica y insustituible. Esto es tan difícil de entender. No, no, para mí no, ¿eh? Yo lo veo, pues. Entonces, entonces, no hay que competir. Es que yo no quiero ser un hombre, no, ni seguramente un hombre no querrá ser una mujer. Ojo, aunque ahora hay personas que tienen esas necesidades y que quieren Ujú. cambiarse de sexo. Bueno, pues habrá que atenderlas. ¿Me explico? Ahora, no sobra ni una pieza y cada uno es quien es. Y solo se puede construir el puzzle completo y perfecto si tenemos conciencia de esto. De forma que la inteligencia, el interleyere, tiene que ver con el elegir entre, que tiene que ver con el CI, con la inteligencia emocional, con las inteligencias múltiples, con la inteligencia espiritual. Y esta señora que veis aquí, pues ha dicho, pues puesto junto, puesto junto, puesto junto, porque como no sobra nada, pues lo juntamos todo. Y a ver si cada cosa se queda en su. Porque nada sobra. Una de las leyes sistémicas más importantes en todo esto de la inteligencia energética es saber que todo lo que ha sucedido en el pasado nos hace el ser que somos ahora, a todos los niveles. Totalmente de acuerdo. Y que todo es necesario para seguir la construcción, ojalá, de un ser humano realmente humano, que tenga conciencia y conciencia de que su inteligencia es su capacidad para elegir entre, para ejercer su libertad, para ejercer su libre albedrío, que eso sí que es lo que nos diferencia de la hormiga, del elefante, del perro y del gato. Ujú. El libre albedrío. Entonces, intelligence interlegere tiene que ver con todo lo que se ha dicho que es la inteligencia y además con el libre albedrío, el ejercicio de la libertad. Muy interesante. Yo, como siempre, cada vez que te oigo, ya sabes que me encanta y me estaría un montón de tiempo. Eh, Cuando pudiste hacer este doctorado, ¿pudiste presentarlo a los que te echaron del máster para decir, mire, señores, ahora sí que les puedo mostrar científicamente todo esto? Bueno, mira, en psicología y en general los sistemas se resisten mucho al cambio. Y esto es así. O sea, en el sistema solar, Venus Pues, está donde está, Júpiter está donde está, y no es fácil que se muevan de la órbita y a lo ah, mejor ni siquiera conviene, ¿me explico? Entonces, en ciencia, en psicología, o sea, tenemos una cosa que se llama paradigmas, que son nuestros esquemas mentales. Precisamente de esto va a versar la jornada que tenemos la semana que viene, que me encantaría sí, sí, poder ahora hablamos. invitar a todos. Y tengo aquí además el link que lo Sí, puedo pasar. me pasas el link, pero mañana cuando suba el vídeo, Ajá. voy a poner el link Ah, aquí en el fenomenal. vídeo. Pues fenomenal. Entonces, que todo el mundo sepa que la semana que viene, el día 12 tenemos unas jornadas que, como tú has dicho, se llama La mente científica en la era cuántica y digital. Sabemos funcionar out of the box y tiene un subtítulo un poco largo, que es Primeros diálogos científicos multidisciplinares
sobre el trauma humano, energía e inteligencia para un desarrollo humano más inteligente, saludable, consciente y sostenible. Ponemos primeros porque es que estamos seguros de que va a haber muchos más. ujú, Entonces ya nos hemos puesto primeros para que luego venga el segundo, el tercero, el cuarto, al ritmo que tengan que venir. ujú. Pero la verdad es que sentimos, los que estamos como enamorados de este proyecto, sentimos que esto es imparable. Sentimos que esto es imparable porque sentimos que esto tiene que ver con el alma, con el hálito de vida, con la vida en sí misma, con el deseo de vivir y que cada uno lo llame como quiera porque es que cada uno lo tiene, lo debe, lo quiere llamar como quiera. No soy yo ni nadie quien tiene que imponer nada a nadie, pero el mensaje es, ve más allá del significante y profundiza en el significado. ¿Bien? Y a quien le guste hablar de alma, que hable, y el que no le guste hablar de alma, que no hable. Que hable de vida, del cosmos, del universo, que hable con su lenguaje. Pero no Ahora, no negar al otro, ¿no? que no impida al otro venir a expresarse, porque según o sea, yo creo que es una concepción de la vida y del mundo, ¿vale? Y creo que además la tenemos todos. Creo que todos la tenemos de verdad, aunque no lo llamemos así. Es decir, no venimos a, a imponer nada, no venimos a decir tú no tienes razón, porque para empezar creemos, creemos, uy, a ver si soy capaz, Ujú. es que no lo vais a ver, así, Eh, así, mira, así. Creemos al 100%, no solo lo creemos, sino lo dice la ciencia, que este bolígrafo tiene infinitos puntos de vista, todos ujú, ellos reales. Y esto lo dice la física de la materia, ni ujú, siquiera la cuántica, ¿vale? Entonces, como este simple bolígrafo tiene infinitos puntos, todos ellos reales, ¿quién soy yo para decirle a María Ángeles que lo que ella ve está mal ujú. o que no es verdad? No, no, es que María Ángeles, ahora mismo es de noche, allí donde tú estás. Sí, yo sé. Donde yo estoy también es de noche, ahora mismo es de noche. Y ahora mismo es de día, Sí, en otras partes del mundo. pero esto es así de sencillo. O sea, es las dos cosas a la vez. Entonces, ¿para qué vamos? O sea, mi pregunta es, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo y la energía que dedicamos a discutir sobre quién tiene razón? Ujú, Cuando hay algo tan sencillo ujú, ujú, e irrefutable como esto. Entonces creo que el ser humano, entre esto y la era digital y la era cuántica, pues efectivamente está dando un salto importante en la concepción de la realidad. De manera que ahora el planteamiento es, joder, ¿realmente queremos contarnos cada uno nuestra historia y aprender del otro? ¿Realmente ahora queremos escuchar, aunque a mí se me rompan los esquemas porque no entiendo absolutamente nada de lo que tú me dices? Es normal que yo no lo entienda, porque es que, quiero decir, a ver, ¿dónde estamos? ujú. Que si, a ver, espérate, que si tú estás viendo el verde y yo estoy viendo el rosa, tú me dices, es que veo el verde, no, no, que es el rosa, que no, que te tienes que poner gafas, que yo veo rosa y no, no, que yo veo verde. Entonces, si yo no me quiero mover de mi paradigma, si yo no me quiero mover de esos esquemas mentales que a mí me hacen sentirme segura, a gusto, confortable en el lugar en el que estoy, por lo menos si quiero hacer algo con María Ángeles, que puedo decidir no hacer absolutamente nada, porque como no tengo nada que ver contigo y además el que me dices que tú ves eso, yo no lo veo, aparta, aparta. Si de repente decido que tengo curiosidad, pues a lo mejor te empiezo a preguntar. Oye, ¿y cómo es el rosa que ves? ¿Y qué tiene al lado? Y, y entonces me lleno de tu mirada y a lo mejor tú vas y te llenas de la mía porque empiezas a hacerme preguntas. Y resulta que a lo mejor surge la posibilidad de que tengamos
visiones complementarias, comunes, que nos lleven a acercarnos en vez de a repelernos, ¿no? Entonces, creo que eso está llegando. Creo que eso está llegando. Y además creo que está llegando con todo lo que nos asusta la digitalización, la IA. Es que es imparable. Es imparable. Y eso tiene que ver con la consciencia y con la conciencia. Entonces, creo que estamos en un momento muy bonito de la humanidad. Estamos como muy asustados, ¿no? Porque están sucediendo cosas bien, será que tienen que suceder, ¿no? Que eso no nos impida vivir el aquí y el ahora de cada cual, encontrar nuestro centro. El modelo de inteligencia energética tiene mucho con encontrar mi centro. Y desde ahí poder surfear, ¿no? Las tormentas que vengan, que se surfean mucho mejor si me dejo llevar, si tengo flexibilidad, porque al final el dueño de mi paz interior, ¿quién es? Yo Sino yo misma. misma. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que somos conscientes ya de que inteligencia no es solo el resultado de una prueba en un test de rendimiento absoluto, sino que es mucho más y que tiene que ver con el libre albedrío, es decir, con Eva y con la manzana. Sí, que es así. Volvemos al inicio, ¿no? Volvemos al inicio, o sea, volvemos a honrar a los que vinieron antes y lo contaban a su manera. Genial, porque es tan válido como tal y lo contamos ahora. Em, Ahora, no despreciemos el discurso anterior y no despreciemos el discurso actual. O sea, del desprecio y del rechazo es de donde nace la exclusión y el dolor, porque cuando tú eres excluido de tu sistema, mm, te quedas Mm, prácticamente sin identidad. O sea, como no soy para nadie, ¿quién mm, soy? ¿Y qué soy? Y entonces viene pues la duda existencial, el vacío existencial, y entonces puede que un día decida que ya no quiero seguir en esta dimensión, me tire por la ventana. Que no es así de sencillo, pero mm, también es así de sencillo, si es que lo queremos simplificar para comentarlo aquí. Y claro, todo esto tiene que ver con el propósito de vida, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo puedo añadir al concepto de inteligencia, tal y como ha venido siendo entendido, concebido, es la integración de todo, porque la inteligencia energética integra todo, lo bueno, lo malo, la luz, la sombra, lo que juzgo bien, lo que juzgo mal, integra todo y el propósito de vida y el alma, ¿no? Porque em, precisamente en la definición que hacemos formal de inteligencia energética, pues termina diciendo acorde con el propósito de vida, mi capacidad para identificar mi energía, la que yo vivo y siento dentro de mí, la que percibo exteriormente, distinguir un tipo de energía de otro, que la gente sabe perfectamente mm, distintas formas de energía, y distinguir las que me impulsan, las que me paralizan, saber identificar por qué si algo me paraliza o me cruje, qué aprendizaje me está trayendo eso a mí, ¿no? ¿Qué aprendizaje me está trayendo eso a mí si teóricamente estoy aquí para aprender respeto y aceptación del otro como legítimo otro o de la otra, ¿no? mm, Y, y luego, pues, pues saber hacer elecciones acordes con mi propósito de vida, porque sí que la vida me va a traer muchos cruces de caminos, donde yo tengo que decir derecha o izquierda, mm, de para atrás, ¿bien? Y ahí pues sacamos nuestro propósito de vida que se hace en una sesión muy sencilla de 2 horas mm, joder, siempre encuentras la respuesta. Tú lees y dices, cocho, pues para acá. Ojo, también podrías elegir en un momento determinado, uy, para acá, pero seguro que para acá, porque tengo detrás esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y a lo mejor puedes decir, pues no, para allá. Y entonces, en algún momento de tu vida, con conciencia, puedes hasta incluso decidir hacer elecciones que no son acordes con tu propósito de vida.
¿Por qué? Porque ves otros factores X, Y o Z Ujú, que justifican tu elección. Y esto lo haces de forma consciente. No, perdón, y lo voy a decir muy claro, no posicionándote como víctima de las circunstancias. Comprendo que es muy fácil hablar así cuando Elena Pérez Moreiras tiene un techo, tiene una calefacción, tiene comida todos los días. Y es muy fácil decir, no, yo elijo con conciencia. Si yo viviera en otras condiciones, pues a lo mejor... Ahora bien, está súper, súper, súper también demostrado científicamente ya que no solo el estatus económico, las condiciones materiales llevan a la felicidad. Tenemos un montón de estudios antropológicos, tenemos un montón de estudios psicológicos en entornos culturales que son mucho más difíciles que los nuestros y donde la gente es feliz. ¿Por qué? Pues porque creo que ha conseguido armonizarse con el entorno y, y realmente alcanzar paz en las condiciones X, Y o Z. Y tú hablabas antes de que antes de que ujú, conectáramos, ¿no? ujú, Habíamos hablado de que tú has estado muchísimos años en entorno sanitario ujú, y, y que acompañáis a morir a mucha gente, ¿no? Entonces, creo que un elemento importante es sabernos limitados, sabernos finitos, saber que la muerte va a llegar antes o después, la ujú, muerte, la caducidad de esta materia nuestra. Y creo que cuando alguien ha perdido el miedo a la muerte, ha perdido el miedo a todo. ¿Cómo? Pues hay muchas formas de perder miedo a la muerte, ¿no? Hablabas del duelo. Yo he hecho una ujú. formación de duelo el primer 6 meses de este año y me ha parecido preciosa. Siempre he pensado que yo tengo vocación de acompañar a la gente a trascender. Eh, no, no me asusta, no me asusta y acompaño desde lo que yo pueda aportar, ¿no? Y, y creo que en esos momentos tener a alguien al lado que te sostiene, que te acompaña, es precioso. Y es una experiencia y tú nos lo podrás decir, ¿verdad? Ujú, y que Una te experiencia. escucha, ¿no? Sí. Igual tienes a alguien que igual en silencio, solamente con la presencia, ya estás escuchando al otro, ¿no? Esa es la verdadera, la presencia. Ese es el factor, uno de los factores fundamentales, ¿no? La presencia. Ujú. Pues como siempre, ya sabes, yo cuando, como os digo, cuando conocí a esta mujer, esta gran mujer, y dije, psicóloga de ciencia, uf, ¿no? A ver por dónde me va a salir, y me encantó, y me sigue encantando esa mirada que pone desde la ciencia, ¿no? Porque he estado muchos años peleada con la ciencia, una parte de mí, ¿no? Imagino que mucha gente, ¿no? Cuando te dice, no, eso no existe, perdona, no existe para ti. Si abres la mirada, ¿no? Como tú bien decías, igual va a existir. Igual que te lo estás negando, no me lo estás negando a mí, ¿no? Entonces, para mí me encantó conocerla, me encantó que desde la ciencia se pueda poner esa mirada, ese granito. Yo diría que no es un granito, sino es un gran, una gran semilla que pone a germinar. Y por tanto, como siempre, Elena, gracias, gracias por tu sabiduría, gracias por tu compartir, gracias por explicarlo tan fácil, porque a veces desde la ciencia, ¿no? Nos intentan explicar cosas, entonces como que nos perdemos, ¿no? Y tú lo haces tan llano para ser comprensible, mm, sencillo y que penetra. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que nos habéis seguido a través de Facebook y nos habéis dicho buenas tardes, pero no se han atrevido a más a hacer preguntas, pero está bien, porque se han mantenido escuchando toda esta entrevista. Eh, Ahora hay una persona que está diciendo gracias, muy interesante todo lo que has contado. Eh, A vosotros, a vosotros. Para mí es un placer. Tú ya sabes que ujú, cuando nos conocimos el año pasado y la primera vez que me entrevistaste, la verdad es que fue un momento precioso, igual que ahora. Yo veo todas estas cosas, Ángeles, como un regalo caído del cielo, esa es la realidad. Y esto no es de Elena Pérez Moreiras, creo que es de todo el equipo
de personas que están remando. Creo que tenemos mucha suerte siempre digo que la inteligencia energética es como el hilo conductor que va cosiendo y haciendo más evidentes las conexiones que ya existen entre mucha gente que tienen este sentir y que yo estoy segura que antes o después los que ahora rechazan este tipo de mirada, cuando no se sientan juzgados, cuando vean que trabajamos todos desde nuestro ser y que todas esas miradas son complementarias, pues yo creo que que vamos a hacer un equipazo humano que ojalá lleve a esa sociedad del equilibrio que queremos traer con la inteligencia energética, esa sociedad pacífica y donde vayamos dejando la violencia a un lado, que no genera nada más que violencia, la verdad. Mm. Pues totalmente agradecido a los que a partir de mañana, más o menos a esta hora, vais a poder seguirnos a través de mi canal de YouTube, El Camino Cuántico María Ángeles Ribé. Muchas gracias y seguimos en nuevos espacios de encuentro que inspiran. Nos vemos. Gracias. Adiós, muchas gracias.